Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibimos, damos de gracia. El día de hoy es el día que hizo el Señor y nuevamente nos reunimos con el mismo propósito y la misma actitud. Aprender de la palabra, aprender acerca de nuestro Señor Jesucristo y de la salvación que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Como siempre, mi hermano Fran presente en la cabina. Hermano Fran, Dios le bendiga. Amén, mi hermano John. Gracias al Señor por darnos la oportunidad de compartir otra vez. En varios programas nos estuvimos juntos por diversos asuntos de la vida, ¿verdad? Enfermedad a veces, aunque ahorita andamos con un poquito de gripa ambos. Pero aquí estamos, ¿no? Eso no es nada para lo que el Señor nos ha dado. Entonces, aquí estamos, hermano John. Seguimos con esta carta maravillosa a los romanos y muy contentos por tenerlo aquí nuevamente. Mm. Mi hermano John. Amén, amén. Y quedamos en el capítulo 7 de Romanos, ¿verdad? Venimos hablando del capítulo 7. Hermanos, y como siempre, no me molesta ni me da pena volverles a repetir lo mismo. Seamos como los hermanos de Berea, que cuando el apóstol Pablo predicaba, ellos corroboraban todo por medio de las escrituras. Tenga su Biblia en mano, abierta en la carta a los romanos, en el capítulo 7. Quedamos en el versículo 13. El apóstol Pablo viene hablando acerca del pecado que mora en nosotros. En este caso, el pecado que moraba en Pablo, quien es el escritor, el autor de esta carta. Y dice, de esta manera, vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que es el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Amén. Podemos dejarlo hasta ahí y desglosarlo más adelante, ¿no? Sí, sí, dejémoslo entonces hasta ahí, hasta el versículo 20, ¿no? Muchas gracias, hermano John, por la lectura. Y bueno, hermanos, comencemos dando un poco de contexto. Aquí el hermano John ha comenzado a leer el versículo 7, que lo leímos en el segmento anterior. Y ya hemos dicho mucho, ¿no? Respecto a lo que Pablo hace con el pecado. Pablo lo personifica en cierta manera, usando una especie de metáfora. Usa el pecado, como vimos en el capítulo 6, como si el pecado reinara sobre nosotros. Como si el pecado reinara y al pecado reinar sobre nosotros nos lleva o nos conduce a la muerte, haciendo también un paralelismo, ¿no? Porque cuando Dios gobierna sobre nosotros, Cristo nos conlleva a la vida. Entonces, si el pecado reina sobre nosotros, nos llevará
a la muerte, nos conducirá a la muerte. Pero si Dios reina sobre nosotros, Cristo nos conducirá a la vida, ¿sí? Entonces Pablo hace una especie de sí, antropomorfismo con el pecado, lo personifica como si fuera un ente personal que toma ocasión, que toma ventaja de nuestra debilidad humana, que toma esa precaución de mirar cuándo llegamos al conocimiento de la ley para hacer que pequemos aún más. Pablo lo personifica. Y eso es algo que no es un dato menor, hay que tenerlo muy, muy presente, porque el pecado no es un ente personal, el pecado no es una fuerza externa, no podemos conceptualizarlo ni decir que eso es lo que significa el pecado. El pecado es transgresión de la ley bíblicamente hablando. El pecado es transgresión de la ley. Al fallar delante de la ley de Dios y Dios, que es el estándar moral por excelencia, y aunque como dice en los capítulos anteriores, como el capítulo 5, aunque antes de la ley había pecado en el mundo, no se inculpaba de pecado porque no había un conocimiento de las leyes. Pero aunque no había una ley escrita, revelada, ciertamente dentro de nuestros corazones, y Dios mismo es el estándar de moral y de vida, de rectitud, de justicia, de santidad. Dios es ese estándar. Entonces, aunque no había en un momento dado, del Sinaí, de esa revelación de la ley, aunque no había una ley escrita y revelada completamente, sin embargo, había pecado en el mundo. Pero como dice el capítulo 3, Dios introduce, Dios introduce la ley para que el pecado sea evidente, para que el pecado se muestre, para que podamos ver hasta qué punto estamos pecando, hasta qué punto estamos dominados por el pecado. Y eso es algo que hay que tenerlo en mente, hay que tenerlo presente. El pecado no es un ente, pero Pablo sí hace una especie de personificación con él para mostrarnos hasta qué punto nos domina el pecado, ¿sí? Hasta qué punto nuestro cuerpo, nuestra vida está viciada e inclinada al mal. Entonces, vamos con el capítulo 7 versículo 13. Comenzamos a partir de ahí, que es lo que nos Y, compete y lo más hablar. importante, Adelante, mi hermano. perdón, hermano, y lo más importante aquí, ¿no? Es que mientras vamos leyendo, tenemos que tratar de no olvidar lo que el apóstol Pablo dijo en el versículo 1 del capítulo 7, cuando comienza la analogía tomada del matrimonio. Cuando Pablo habla del caso de la mujer, que Pablo dice en capítulo 7, versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Aquí Pablo comienza a explicar esto y da este ejemplo, esta analogía, pero porque Pablo está hablando es de lo que dice en el versículo 1, que dice, ¿acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea, o sea, la ley acusa, la ley está sobre, la ley se enseñorea del hombre mientras tanto éste vive. La ley que se le entregó a Moisés, esa ley condena a todo ser humano. Lamentablemente, los que sin ley pecaron, sin ley serán condenados. Los que con ley pecaron, con ley serán condenados. O sea, en la ley está el conocimiento del pecado. Pero quiero que se concentre, hermano, y entienda que Pablo lo que quiere decir aquí, lo que está explicando, todo esto que está hablando Pablo, es que él está diciendo que esta ley solamente condena al hombre mientras él vive. Después que el hombre muere, ya esta ley ya no le hace nada a ese hombre. Esa ley no persigue al hombre después de la muerte. O sea, los que están en el infierno no están allá, no tienen posibilidad de cumplir la ley, ni siquiera de violar la ley. A ellos no les prestan atención, ellos están condenados eternamente. Los que están en el cielo, por supuesto, está la ley de Dios, todo eso, pero esta ley de la que está hablando Pablo condena solamente al hombre mientras él vive.
Y esto tiene que ver mucho con que nosotros estamos muertos para la ley, porque estamos muertos, porque estamos dentro de Cristo, estamos en Cristo y Cristo murió y Él fue perfecto. El meollo, el punto del apóstol Pablo aquí es decir que nosotros los cristianos, los que hemos confesado a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, los que Cristo nos ha limpiado nuestros pecados por su misericordia, porque nos hemos arrepentido, porque hemos creído en Él, para nosotros ya no hay ley, porque la ley se enseñorea del hombre mientras Él vive, pero nosotros estamos muertos con Cristo. Entonces, llevemos eso en la mente mientras vamos analizando verso a verso todo este capítulo y los que vienen. Porque Pablo va a repetir muchas veces esto. No hay ley para los que están en Cristo. En Cristo Jesús, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, ningún judío me viene a mí a acusar porque yo no cumplo la ley, porque es que ya Cristo la cumplió por mí. Y como dice Pablo en esta misma carta, que cita al salmista David, bienaventurado el hombre a quien Dios le atribuye justicia. La justicia de Cristo fue atribuida a nuestra cuenta y nosotros ahora morimos en Cristo y delante de Dios, estando en Cristo por la fe, somos declarados justos, porque la ley no puede condenarnos a nosotros. No sé si me enredé o me mal expliqué, pero quiero que tenga esto en mente. Pablo lo que quiere decir aquí es, todo lo que va a explicar tiene que ver con el versículo 1. La ley se enseñorea del hombre mientras tanto éste vive. Ese es el punto central de todo lo que vamos a analizar. Amén. Amén, hermano Frank. Amén, sí, sí. A lo que decía el hermano John, ¿no? Y a todos los que nos escuchan, a hermanos y amigos, quiero que sepan que el mismo el apóstol Pedro dijo que el hermano Pablo, hablando del apóstol Pablo, decía algunas cosas que eran difíciles o complejas de entender, las cuales los indoctos e inconstantes torcían para su propia perdición. Entonces, la misma Biblia nos advierte, o desde la misma cosmovisión de Pablo, que era Pedro era otro apóstol, él veía que incluso en los escritos de Pablo habían cosas que, siendo él también inspirado, al igual que Pablo, eran complejas de entender. ¿Por qué? Porque Pablo usaba muchas analogías, usaba muchos paralelismos a modo de la sabiduría sapiencial judía. Lo usaba. Los quiasmos, los famosos quiasmos, Pablo lo usa mucho. Por ejemplo, aquí es muy evidente en este capítulo 7 que Pablo usa una especie de paralelismo. Él habla en los capítulos, en los versículos 7 al 12 y habla de que la ley no es mala, de que la ley no es pecado. Y por ejemplo, en el versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? En ninguna manera, ¿no? Y en el versículo 13 vuelve y pregunta una pregunta paralela y dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y lo que es bueno se refiere a la ley. Porque en el versículo 12 decía, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, el apóstol Pablo era un maestro muy, muy bueno. Sin embargo, hasta los filósofos más hábiles para darse a entender, ciertamente siempre utilizarán tecnicismos o habilidades retóricas que no para todo el mundo es fácil de entender, ¿sí? Y es lo que sucede con Pablo. Él usa muchas analogías, él usa muchos paralelismos y ciertamente hay cosas que de sus escritos, algunos son muy complejos. Y para muestras un botón, que los próximos, el capítulo 9 al 11, son uno de los capítulos que más controversias han causado en el cristianismo. Así que a todos los hermanos que nos escuchan, les pedimos que sean no cautelosos con la Biblia, sino que la lean con la iluminación del Espíritu, pídanle que Dios los guíe y háganlo con entendimiento, con pausa, con calma, entendiendo con sentido común lo que están leyendo. Pablo, como dije al principio, usa muchas analogías en toda esta carta, pero en cuanto al pecado usa metáforas
usa antropomorfismo, o sea, hace del pecado como si fuera un hombre o un ente que piensa, que razona, que domina, que reina, que subyuga a la gente. Pero sabemos que el pecado no existe per se. El pecado no tiene ser. El pecado es una acción o las acciones o pensamientos que transgreden los mandamientos, la voluntad de Dios. Por eso el mismo Señor Jesús dijo, si antes decía la ley, no matarás, bueno, yo les digo que si ustedes piensan o le dicen fatuo, necio a un hermano de ustedes, ya han pecado en su corazón. Entonces, el transgredir la ley de Dios, eso es el pecado. Pero Pablo lo personifica para que nos quede mucho más claro, ¿no? ¿Qué es lo que él quiere dar a entender? Entonces, vemos en el versículo 13 que él pregunta, luego lo que es bueno viene a ser muerte para mí. O sea, esa ley santa, bendita, espiritual que Dios ha dado para que el hombre pueda conocer su voluntad, pueda conocer sus deseos, pueda conocer lo que debe hacer. Esa ley que es buena viene a ser muerte para el hombre, pregunta Pablo. O sea, viene a ser eso muerte para mí, porque como no la puedo cumplir, entonces me mata. Y él dice, no, la respuesta es no. Dios no te juzga, o sea, Dios no pone la ley para juzgarte precisamente, sino para mostrarte en la condición que estás. ¿Sí? O sea, esa es la intención primordial, capítulo 3 versículo 20 de esta carta. La ley se introdujo para que el pecado, para el conocimiento del pecado, ¿verdad? Entonces, no precisamente para hacerte pecar, ya tú eras pecador. Y eso nos pasa a nosotros, a los amigos que nos escuchan, cuando andamos ignorando a Dios, cuando andamos lejos de Dios, no sabemos que estamos fallando. Pero una vez que la palabra del Señor, mediante una predicación, mediante la lectura de la Biblia directamente, mediante un evangelismo que te hace alguien, tú comprendes la condición de pecado en la que estás. Porque la ley te muestra como un espejo la condición en la que tú te encuentras delante de Dios. Entonces él pregunta, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, y vean lo que digo, es una personificación, como si el pecado tuviera voluntad, sino que el pecado, para mostrarse transgresor, para mostrarse malo, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, por medio del mandamiento. El pecado, como que lo dice Pablo personificando, el pecado me manipuló tal que usó la ley santa y buena de Dios para hacerme transgredirla. Mira, esta es la ley de Dios, ahora rómpela. Es lo que Pablo intenta de alguna manera De, plasmar. de hecho, Adelante, Frank, Mario. no es el pecado. Pablo lo está diciendo de esa manera, pero sabemos que es nuestro pecado. Somos nosotros, Nosotros, exactamente. nuestro pecado. El pecado de cada uno de nosotros. Exactamente, no es un pecado de un tercero, no es el pecado de Adán, no es el pecado de mis padres, no, es el pecado de cada uno de nosotros, ¿sí? Y sigue diciendo, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, ¿sí? La ley es espiritual, la ley es buena. Pero siendo el hombre carnal, y queriendo decir con esto que el no creyente se mueve según el régimen del mundo, y lo vimos en el segmento anterior, hay dos regímenes, el régimen del espíritu y el régimen de la carne. Y en el capítulo 8 Pablo va a hablar de eso también. El que pone su mente en los deseos de la carne, en las intenciones de la carne, en las inclinaciones de la carne, se compone o se hace automáticamente un enemigo de Dios porque no va a querer obedecer esta ley espiritual y santa, no va a querer buscar a su hacedor, no, va a querer vivir simplemente según los apetitos de la carne. Y Pablo siempre, no solo en esta carta, sino que en otras cartas también, él muestra que hay dos tipos de obras o dos tipos de actividades, la actividad según el espíritu o la vida según el espíritu y la vida según la carne. Estas son opuestas, como lo dicen Gálatas, como lo dicen Colosenses. Estas son opuestas y no pueden, amado hermano y amado amigo, no pueden cohabitar.
Por más que intentemos, por más que la gente intente buscarle la vuelta, la palabra de Dios permanece objetiva e inmutable. Nosotros no podemos conciliar el decir soy cristiano, sirvo a Cristo, Cristo me ha salvado y vivir según los apetitos de la carne, vivir según los deseos y la vanagloria de la vida. Es incompatible. Pablo y el mismo Jesús dicen, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, cuando andamos según la carne va a dar su fruto, va a dar sus obras evidentes que no se van a poder ocultar. Y cuando andemos según el Espíritu, igualmente. Nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con el Espíritu va a dar frutos y va a dar una obra que no se puede ocultar. Entonces, seguimos, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esa frase vendido al pecado en el griego denota una acción en el pasado, o sea, cuando empezamos a pecar, hemos sido vendidos al pecado. Y como decía en el capítulo 6 que hablábamos que Pablo usaba la analogía de la esclavitud, del versículo 15 al 23, él dice que no seamos más esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque ya hemos sido comprados por Dios para ser esclavos ahora, pero de la justicia. Entonces usaba Pablo también esa analogía de la esclavitud. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. Nosotros ya no le pertenecemos al pecado. Nosotros le pertenecemos a Dios gracias a Cristo por su sacrificio. Gracias a su sacrificio nosotros hemos sido comprados para Dios, para vivir como esclavos ahora, pero de la justicia. Como esclavos ahora, pero de la fe, del amor, de la obediencia. Y esto es algo que no es un detalle menor. Nosotros hemos sido comprados para ser esclavos de la justicia, mi hermano John. Amén, amén. No, el tema es demasiado rico en doctrinal, evangelístico. El apóstol Pablo, si nos ponemos a analizar, ¿verdad? Con cuidado, el apóstol Pablo primero habla de que estamos libres en Capítulo 6, versículo 3 al 4. Dice que fuimos bautizados en su muerte, y esto recargando lo que dije anteriormente, y que ahora andamos en vida nueva. En el capítulo 6, versículo 6, él habla del viejo hombre que fue crucificado con Cristo. En el versículo 8 del mismo capítulo 6, Pablo dice que si morimos con Cristo, creemos que viviremos con Él. Pero en el capítulo 7, ¿verdad? El apóstol Pablo continúa en el versículo 4, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Después que dice que para los muertos no se aplica la ley. En el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas también, el apóstol Pablo, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 19, dice que por la ley morí a la ley para vivir para Dios. Por la ley morí a la ley para vivir para Dios. En Colosenses 2:20 dice que morimos con Cristo a los rudimientos de este mundo. Y en Colosenses 3:3 dice que habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El apóstol Pablo, después que nos explica en el capítulo 6 y parte del 7, que ya nosotros hemos sido justificados y estamos escondidos con Cristo, el mundo murió para nosotros y nosotros morimos para el mundo. La ley está muerta para nosotros y nosotros morimos para la ley porque estamos en Cristo. Y Cristo murió en la cruz, siendo perfecto. Y nos dio su justicia. Nos las regaló por gracia, mediante la fe. Después que Pablo nos justifica, ¿verdad? Nos explica la justificación en la que andamos. Pablo hace como un retroceso, ¿verdad? A explicar, porque ahora va a explicar la ley, ¿verdad? Y ahora Pablo empieza a hablar quién era Pablo antes de conocer a Cristo y cuál fue el efecto de la ley y por qué entonces vino la ley.
Porque si yo estoy muerto para la ley, entonces ahora ¿para qué me sirve esa ley que Dios dio? ¿Para qué me sirve esa ley? Esa ley es mala entonces. No, la ley no es mala, la ley es buena. Ahora voy a explicarle, es lo que quiere decir Pablo, ahora le voy a explicar, porque no quiero que se confundan, ya ustedes están muertos para la ley, pero esa ley también es necesaria y fue necesaria por esto. Y ahora empieza a hablar, ¿verdad? ¿Por qué el pecado, por qué es necesario que la ley viniera? Porque cuando vino la ley, se manifestó, se manifestó el pecado que mora en nosotros. Porque estamos inclinados hacia el mal, hacia hacer el mal, siempre hacia lo malo. Cuando te dicen, no toques eso, es que más ganas te dan de tocarlo. No puedes comer esto, es que te provoca comértelo todo. Porque ese es el mal que hay en nosotros que se inclina siempre a rebelarse contra Dios. Esa es nuestra naturaleza caída. Es lo que el apóstol Pablo está explicando. No es que esta ley es mala. La ley lo que vino fue a enseñarnos lo malo que somos nosotros. La ley es buena, espiritual, es santa. Entonces, la ley ya no puede condenarnos, claro que no. Pero Pablo dice, lo que quiere explicar es, la ley no es mala. Los malos somos nosotros. Por eso es que necesitamos venir a Cristo. Y en Cristo Jesús no solamente somos justificados, sino que al estar muerto con Cristo en el bautismo, esa ley ya no nos condena. Y el pecado pierde su poder en cierta manera. Ya no somos esclavos del pecado porque ya este pecado no nos inclina y no nos obliga a rebelarse contra Dios porque no hay ley para que Él se revele. Porque no hay ley para los que están en Cristo. Ahora somos libres del pecado y somos esclavos de la justicia, esclavos de Cristo. Porque ahora conocemos quién es Cristo. Él nos perdonó, Él nos limpió, Él nos hizo libres, nos quitó la condenación y somos libres para servirle ahora en el régimen del Espíritu, por amor, porque lo amamos, porque Él nos amó, por agradecimiento, porque Él lo merece, eso y más. Amén. Esto es lo que Pablo viene explicando y desglosando desde el versículo del capítulo 6 y venimos por el 7 y ya cuando lleguemos al 8 lo vamos a entender mucho mejor. Lo que es la justificación en Cristo, estar muerto con Cristo, quién es el pecado, por qué fue necesaria la ley y a pesar de que la ley no nos condena, pero sí condena a todos los que no tienen a Cristo, la ley sigue siendo buena y santa y cómo Cristo nos hace libres y cómo el pecado pierde ese poder que tenía por medio de la ley en nosotros. Espero haberme explicado, hermano. Amén, amén. No, perfecto, hermano John. Todo lo que dice el hermano John, o sea, estamos de acuerdo en eso. O sea, Pablo viene llevando un argumento en el cual ha hablado de la pecaminosidad universal del hombre, de cómo tanto judío como gentil están en el mismo estado de pecado. Ahí no hay acepción de persona, el mismo Pablo lo dice. Todos estamos en la misma situación. Ni el que tiene dinero ni el que no tiene. Ahí no hay distintivos, cuál tiene un favoritismo. No hay favoritismo en Dios en cuanto a la salvación. Los judíos tuvieron un privilegio porque se les llamó primeramente, pero debían acceder y someterse a la voluntad de Dios al igual que el resto. Por eso, y como lo veremos, tendremos ocasión de verlo en el capítulo 10. Lastimosamente ellos no se sujetaron, no se sometieron a la justicia de Dios, sino que intentaron e intentan hasta el sol de hoy, 15 de enero del 2026, intentan seguir e imponer su propia justicia por medio de sus rituales, por medio de su sacramentología, por medio de su religiosidad. Y Pablo está acabando con toda esa idea. Es solamente por la fe, tal como lo hizo Abraham, y todos estamos en pecado. Desde los días de Adán pecamos y el mundo, y lo va a decir en el capítulo 8, hasta el mundo, la creación misma, necesita de redención, de una restauración, de una restitución
al origen primigenio, al origen bueno, funcional de todas las cosas. Así que estamos en el versículo 15, ¿sí? Entonces, dijimos en el 14 que Pablo dice que él era vendido al pecado. El hermano John colocaba, decía que, y eso es un punto de debate, hay algunos hermanos que dicen que Pablo está hablando ya desde su punto de vista de cristiano, que seguimos teniendo luchas, aún al ser cristianos seguimos teniendo luchas contra el pecado, ya no nos domina, ya podemos pelear. Antes, como dice en el capítulo 6, el pecado reinaba sobre nosotros, pero ahora hemos sido comprados y pertenecemos a otro, de manera que podemos batallar, luchar, contrarrestar, atacar al pecado, ¿sí? Entonces, ya no estamos vendidos al pecado. Ahí ciertamente Pablo habla de su pasado, porque él era vendido al pecado. No puede ser que Pablo, siendo un hombre regenerado, no puede ser que Pedro, que José, que Perito, que Pepita, siendo regenerada, siendo comprada, habiendo creído en Cristo, siga siendo vendida al pecado. Eso es una contradicción. Si hemos muerto al pecado, pregunta Pablo, ¿cómo aún viviremos en él? Eso es imposible. Entonces, ahí, al menos en este punto, Pablo obviamente se está refiriendo a un tiempo pasado, donde él aún era un esclavo, un siervo del pecado. Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. O sea, de tal manera, era tan vendido al pecado, de tal manera que Pablo y cualquiera de nosotros que quiera vivir según sus fuerzas, según sus esfuerzos para intentar agradar a Dios o intentar alejarse de Dios, rápidamente nos daremos cuenta que el pecado, los deseos pecaminosos, pueden dominarnos sin darnos cuenta siquiera. Y Pablo lo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Hablando de ese tiempo donde él luchaba, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, lo que aborrezco, eso hago. El mal, eso hago. Entonces, cualquiera que intente vivir así, alejado de Dios, dependiendo de su fuerza, se dará cuenta rápidamente que el pecado puede dominarnos sin problema. Sin problema. Apenas usted se descuide y piense que usted no necesita a la iglesia, que usted no necesita a Cristo, que usted no necesita a sus hermanos en la fe, que usted no necesita orar, porque ya usted es un intelectual que se conoce toda la Biblia, que usted tiene magísters, que usted era profeta y no sé qué, y yo servía en esto y en lo otro. Hombre, ya yo pasé esas etapas de servir. Usted será dominado por el pecado tarde o temprano, porque se ha alejado de la obediencia a Dios, que conlleva todas estas cosas. No somos un miembro solitario, vivimos en comunidad, no somos eh, intelectuales que viven simplemente por su raciocinio, por su razonamiento. No vivimos el racionalismo, no es el cristianismo eso, no es que usted se sepa todas las cosas de la Biblia, todos los entredijos de la Biblia, no, no, es vivir en obediencia. Si no, el pecado tarde o temprano nos domina. Entonces, como dice Pablo, y para ejemplo de esto, hay que ver cómo algunas personas saben y entienden que hacen mal en X o Y cosas. O sea, ellos saben que eso está mal, pero sin embargo no saben cómo combatirla. Y Pablo dice, lo que hago no lo entiendo, no entiendo por qué sigo esclavizado a eso, por qué sigo esclavizado a ese pecado. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley se introdujo para hacer evidente el pecado. Cuando nosotros, aún sin querer, hacemos lo que está mal, el conocimiento del pecado por la ley se activa, nos lo muestra. Estás accionando mal. Nosotros que tenemos un trasfondo, llámese Venezuela, Colombia, llámese Perú, llámese Chile, Argentina, tenemos un trasfondo mayormente católico romano. De alguna otra manera tenemos un conocimiento moral de los requerimientos de Dios.
Y esos requerimientos morales los tenemos ahí, no solamente en la ley natural que está escrita en nuestros corazones, sino también ese conocimiento de ese cristianismo cultural, como le dicen algunos. Nos señala y nos dice, estás mal, estás fallando. De manera, como el mismo Pablo lo dijo en el capítulo 2, hermano John, nadie se puede excusar delante de Dios, porque quien quiera que seas hombre, eres inexcusable delante de Dios. Entonces, esa ley buena, santa, sigue haciendo su trabajo, aunque por ella no nos podamos justificar. Ella sigue mostrando que estás dominado por el pecado, que estás dominada por los vicios de la carne, que estás dominado por los deseos, por las pasiones, por las concupiscencias, que son deseos desordenados de la carne. Sigues estando esclavizado a eso. Si no puedes dejar equio y práctica, eso es una muestra clara, evidente, de que tú eres esclavo del pecado. Y esto se lo dijo el mismo Señor Jesús a los fariseos en el capítulo 8 de Juan. Todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Los fariseos le dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Claro, con memoria, una memoria cortoplacista, porque habían sido esclavos de los babilónicos, de los babilonios, de los asirios. Sin embargo, hablando delante de Jesús, se querían mostrar cancheros y le dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús le dice, de verdad os digo, todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y como Pablo lo personifica y lo usa en estos pasajes del capítulo 5, 6, 7, da a entender que si tú eres esclavo del pecado, tú le perteneces a él. Tú no le perteneces a Cristo. Tú no le perteneces a Dios. Y ahí está la cuestión de la práctica, de la vida constante en el pecado y una vida de lucha contra el pecado. Y esto debe ser muy, pero muy evidente para nosotros. No podemos vivir en una práctica constante del pecado. La primera carta de Juan dice, cualquiera que diga que está en él, que está en Cristo, debe andar como él anduvo. Es un requerimiento, es una exigencia apostólica. Y esa es nuestra fe apostólica. Nosotros prestamos atención, prestamos oído a lo que los apóstoles les requerían y nos requieren a la iglesia de hoy del siglo XXI. Todo aquel que diga que está en Cristo, no es que digas que crees en Cristo como bien lo dice la carta de Santiago. Tú dices que crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Así que si nosotros decimos, no es que yo creo en Dios, no es que yo creo en Cristo, muy bonito, está bien, perfecto. Debes andar como Él anduvo. Debes caminar como Él caminó. El que dice que está en la luz debe comportarse como hijos de luz. Y para esa referencia, léanse la primera carta del apóstol Juan, que es muy, pero muy nutritiva también, al igual que esta carta a los romanos. Seguimos, versículo 17. De manera, dice el 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Verdad? Y el versículo nuevamente parece, el versículo 17 parece sugerir que el pecado es una fuerza activa que es coercitiva, que nos doblega a hacer cosas que no queremos. No, no, no. Pablo está usando esa metáfora, ese antropomorfismo de que toma el pecado como si fuera alguien que nos somete, ¿verdad? Que nos domina contra la voluntad. Pero ese no es el caso en la vida real, ese no es el caso de la vida real. Pablo está usando estos métodos literarios para demostrar el poder del pecado y todo esto haciendo este énfasis en el poder del pecado, en la sumisión al pecado, en los sujetos que estamos al pecado. ¿Por qué? Porque en el capítulo 8, versículo 1, explota y dice, pero ninguna condenación, ningún, ninguna sujeción del pecado hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces aquí él viene enfatizando esto, el poder, el dominio del pecado en la vida de aquel que no se ha puesto, no se ha sometido bajo el poder y bajo la autoridad de Jesucristo. Lo viene así recalcando, porque en el capítulo 8 muestra la victoria que hay para aquellos que están y que andan conforme al régimen del Espíritu.
Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En mi carne, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿por qué? En mí, él dice en mí, pero viene y singulariza a qué se refiere, ¿no? A mi carne, en mi carne, y esto lo va a dejar más claro en los versículos 20, por ahí, 21, 22. En mi carne, el andar conforme a la carne, el andar según los deseos de la carne, el seguir mis instintos carnales, allí no mora el bien. ¿Y por qué? Porque nosotros, nuestros deseos, nuestra composición de alguna manera se ha visto, y decimos de alguna manera, porque admitimos el misterio y la profundidad del tema que es el pecado original, o hasta dónde llegó o nos afectó como raza humana el tema del pecado de Adán. Porque toda la creación se ha visto afectada, toda la creación de la tierra se ha visto afectada por el pecado de Adán. De manera que incluso la tierra produjo cardos y espinos. Y la tierra dejó de producir con facilidad como lo hacía antes de dicho pecado. Entonces, hubo un momento puntual en la historia de la raza humana donde el pecado de Adán y Eva nos afectaron a todos, no solamente a nosotros como raza humana, sino también incluso a todo el sistema funcional de la tierra. Todo el sistema se ha visto afectado y nosotros de alguna manera nos hemos visto afectados. De manera que desde que nacemos venimos con una inclinación, una debilidad, una inclinación al mal. Y esto dice Pablo, y yo sé que en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, el querer está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero. Pablo hablando, el bien que quiero hacer no lo hago con facilidad, no me sale muy bien. Sino el mal que no quiero, eso hago. Y esto es una realidad que incluso a nosotros como cristianos, en ciertas ocasiones, cuando, de nuevo repito, cuando andamos siguiendo más las inclinaciones de la carne, porque ahí está el tema y lo dijimos en el segmento anterior, no sé qué pensará mi hermano John al respecto. Es un tema un tanto debatible, ¿no? La palabra o el dicho de esos hermanos están en la carne. Bueno, Pablo es muy enfático. Dice, el andar o poner la mente en la carne es enemistad contra Dios. Y cuando le habla a los corintios, ustedes andan en la carne, ustedes están en celos, en contiendas, en divisiones. Ustedes están o son carnales, están actuando como carnales. Entonces esas son muestras de que siendo cristiano se puede en cierto momento, cuando descuidamos nuestra comunión, actuar y vivir de una manera carnal, de una manera que no agrada a Dios. Y hay que estar muy atentos. Por eso el mismo Señor Jesús dijo, velad, porque la carne, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y de allí que nosotros, y muchas veces lo hemos olvidado, de ahí que nosotros necesitamos vivir en una comunión con el Señor, en lectura, en oración, en ayuno. El ayuno en diversas religiones o modos de religión, e incluso en el cristianismo, el ayuno siempre se ha tenido como una manera de purificar nuestro cuerpo para que nuestra mente o nuestro espíritu se eleve. Muchas veces nosotros como cristianos ayunamos por ayunar y ya está. Pero hay una intención y es una intención de someter los instintos carnales, que la intimidad, todo eso entra en ese paquete. Someter los instintos carnales de manera que lo espiritual prime, sean por un día, 2 días, 6 horas, 8 horas, 12 horas, una semana de ayuno, no lo sé, lo que sea recomendable para cada quien, ¿verdad? Pero la intención del ayuno es someter la carne para que el espíritu
como decía el mismo Juan el Bautista, tomando las palabras de Juan el Bautista, ¿no? Es necesario que la carne mengue un poco para que el espíritu crezca. Y es lo que nosotros debemos hacer, en cierta manera. Porque ciertamente nuestra carne no mora el bien, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermano John, si tiene algo que decir, creo que nos quedan Sí, como 5 minutos, ¿no? sí, sí. Bueno, desde el 18 al 21, Pablo dice casi siempre lo mismo, repite lo mismo de diversas maneras. En el 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleita en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. Por eso yo estoy en la postura donde yo creo que Pablo aquí está hablando como una persona que no ha conocido a Cristo. Está haciendo un ejemplo de un ser humano antes de llegar a Cristo y ser libre de la ley del pecado. 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de Dios, contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí dice Pablo en el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. De este versículo se agarran muchos para decir, bueno, ve, Pablo está hablando aquí como un cristiano, que los cristianos también tienen esta lucha. Y obvio que tenemos en la lucha, claro que sí. Tenemos la lucha, pero nosotros en Cristo estamos libres de la ley del pecado. Y eso lo va a explicar Pablo en el capítulo 8. Capítulo 8, si leemos, dice, desde el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, hay personas que están conforme a la carne y están conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme a la carne? Ya lo leímos, conforme al pecado. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Bueno, y ahí está el consejo del hermano Frank y de todos los apóstoles y del mismo Cristo. Ayunen, oren. Debemos ayunar, debemos orar. En el versículo 2, miren lo que dice Pablo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Lo ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y mire cómo dice Pablo aquí, en el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Dios, a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Recordemos lo que acabamos de leer en el capítulo 7, versículo 23, donde Pablo dice, pero veo esta ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora Pablo, hablando como cristiano sin condenación en Cristo, en el Espíritu, en el versículo 8, capítulo 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, como acababa de hablar anteriormente. Pero él dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, todo este análisis también nos enseña que es que el que vive conforme a la carne, no el que comete un pecado, no el que se equivoque, porque nosotros, hermanos, nosotros nos equivocamos, pero nosotros no andamos practicando ni buscando el pecado. No vivimos conforme a la carne, ni pensando en las cosas de la carne, ni Claro, pensando en cómo agradar al mundo, sino que vivimos en Cristo, en ayuno, en oración, en lectura, en comunión con los hermanos, en comunión con Cristo. Nuestra vida es distinta. Y no es que seamos mejores que otros, es que nosotros sí nos hemos humillado y sí reconocemos que necesitamos que Cristo nos haga libres del poder del pecado, que con nuestra fuerza no podemos cumplir la ley de Dios, que no podemos solo, que lo necesitamos en verdad y que hacemos el esfuerzo, aunque en ese esfuerzo fallemos, pero hacemos el esfuerzo de agradarle, de buscarle, anhelamos su rostro cada día, le oramos, le adoramos, le cantamos, tratamos de apartarnos de todo aquello que contrista al Espíritu Santo. Y aunque somos iguales que los del mundo en ese sentido, que tenemos una naturaleza caída, ya fuimos libres de ese poder que tenía el pecado sobre nuestras vidas. Y no tenemos excusa para no servir a Dios, para no vivir para Él, para no cantarle, para no adorarle. Debemos confesar su nombre, frutos de labios que confiesan su nombre, predicar a Cristo en todas partes, hermano, y no avergonzarnos de su nombre. Eso es vivir en el Espíritu. Nosotros no tenemos excusa para pecar. Nosotros no podemos escudarnos ni escondernos detrás de la capa de, es que yo soy humano, es que yo no soy perfecto. Usted no es perfecto, pero usted tiene que hacer el esfuerzo por ser perfecto, porque a eso fue llamado, a seguir las pisadas perfectas de Cristo. Nosotros no somos perfectos, nosotros nos equivocamos, pero debemos vivir constantemente tratando de ser mejores personas, tratando de alumbrar allá afuera, en el mundo. Al mundo no lo va a alumbrar una Biblia. Que usted levante así en la Biblia, no, sí, hay que predicarla, es muy bonito, muy lindo, muy hermoso. Pero Cristo dijo que así vuestras obras alumbren allá afuera, para que el mundo sepa que yo os he enviado. El mundo conoce a Cristo. El mundo sabe que Cristo fue perfecto. El mundo sabe que Cristo fue santo, que Cristo fue bueno, que Cristo visitaba a los enfermos, las viudas, sanaba enfermos, resucitaba muertos, daba vista a los ciegos, hacía oír a los sordos. La gente sabe y conoce que Cristo sentía compasión y amor por el mundo. Nosotros debemos ser así. Eso es vivir en el Espíritu. Eso es que nuestras vidas estén escondidas en Cristo. Todo esto que está hablando Pablo acerca de el pecado, de la ley, de vivir en el Espíritu, de que no hay condenación, hermanos, todo eso tiene que afectarnos de manera positiva a nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos. Yo les recomiendo que al terminar la enseñanza, usted, usted solo, usted agarre el libro de la carta a los romanos y se lea estos tres capítulos, 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Mientras medita y reflexiona, hermano, reflexionemos sobre la vida que llevamos, el tiempo que perdemos, que es una vida en el Espíritu.
Yo estoy seguro que nosotros leemos la Biblia. Es más, ahorita, antes de leer la Biblia, yo le pregunto a cualquiera de ustedes, hermanos, ¿qué es vivir en el Espíritu? Y usted sabe qué es vivir en el Espíritu. Sabemos cómo vivir en el Espíritu, pero no queremos hacer el esfuerzo. Yo les insto, hermanos, a que hagamos el esfuerzo y que vivamos en el Espíritu. Lo más que podamos, hermano. No hay otra manera. Amén, amén. Bueno, creo que ya se nos fue el tiempo, hermano John. Eh, Le damos gracias a todos los hermanos que nos escucharon. Esperamos que haya sido de edificación. Esto fue el capítulo 7 de Romanos. Vamos a seguir con el capítulo 8 próximamente. Y bueno, estamos muy contentos por ir avanzando con esta carta que tiene mucho que dar de sí. Mucho, mucho, mucho que dar de sí. Y si ustedes tienen la oportunidad de investigar, de mirar, encontrarán en internet cientos y cientos de libros con respecto romanos. O sea, comentarios, comentarios exegéticos, comentarios de simplemente los capítulos 9 al 11 y un largo etcétera. Hay mucha, mucha literatura respecto a esta carta, porque contiene mucha, mucha doctrina, muchas enseñanzas y también mucha especulación de parte de algunos teólogos. Así que, ¿cuál es el consejo? Lo que le acaba de decir el hermano John. Vivamos en el Espíritu, pidamos a Dios la sabiduría, la guianza, la iluminación, la comprensión que su Espíritu puede dar. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente. Así que esa debe ser nuestra intención y nuestro enfoque. Que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría en su palabra. Le damos gracias a todos los que escucharon, que Dios les bendiga. Pueden encontrarnos en YouTube como Discipulado de Gracia, John y Fran. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta un próximo segmento. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano.